La orquesta desde sus orígenes. La palabra orquesta se refiere al conjunto musical originado en el periodo barroco, el cual está constituido por músicos que ejecutan un instrumento musical y que varía considerablemente dependiendo de la obra que se vaya a interpretar y de las especificaciones que proporciona el compositor. La palabra orquesta viene del griego que significa lugar para danzar. Esto se remonta a mediados del siglo V, cuando las obras de teatro se presentaban en los anfiteatros. La orquesta era el nombre del espacio o área principal situada enfrente, donde hacían su aparición tanto los coros que cantaban y bailaban, así como los instrumentistas. En el desarrollo de la orquesta, casi a finales de siglo XVI y a principios del siglo XVII, cuando los compositores dejaron de limitarse en solo componer música coral, se enfocaron ya en la elaboración de música exclusivamente para grupos instrumentales. Actualmente, los autores contemporáneos han elaborado obras basadas en las exigencias musicales y no de la disposición que puede ofrecer la orquesta común. Otros están abordando la tendencia minimalista y otros están explorando nuevas texturas y colores mediante las técnicas. Y sin duda alguna, con estas tendencias y nuevas propuestas, el fenómeno de la orquesta seguirá evolucionando y esperemos que dichas futuras aportaciones serán para el bien de todos. El director de la orquesta es la persona encargada de conducir la música que interpreta una orquesta. A partir del estudio de la partitura, él deberá de encargarse de unificar la interpretación de una obra que va a interpretar un grupo de músicas, mientras conduce la música. Debe estar atento a la versión que se ha de interpretar y al mismo tiempo debe potenciar a cada músico para lograr el mayor rendimiento de la agrupación musical. Obviamente, durante los ensayos, él debe dar las indicaciones que él considera importantes para los músicos que integran una agrupación orquestal. Y estas indicaciones pueden abarcar desde un matiz, desde unificar criterios, desde ver el concepto de la afinación, del ensamble y del balance de la orquesta que se desarrolla. Cabe de resaltar que si más bien la figura del director es relativamente nueva en términos de la historia, pero en algún punto su función estuvo siempre presente. Los directores más representativos, cabe resaltar que la mayoría de estos directores utilizan para dar sus indicaciones, además de los gestos, una pequeña varita llamada batuta, que es como pueden apreciar en las imágenes, la gran mayoría de los directores cuentan con ella. La función de este elemento es de ampliar el rango de visión para que todos los integrantes de una orquesta puedan verlo. Hay algunos directores que no lo utilizan, ya que utilizan las gesticulaciones de los brazos, de las manos o del mismo cuerpo, inclusive hasta faciales. Bueno, ahora vemos los directores representativos del siglo XX y siglo XXI. Aquí vemos a Daniel Barenboim, a Leonard Bernstein, a Eber von Karajan, Sir Simon Rattle, Carlos Kleiber, Claudio Abbado, Nicolas Harnoncourt, Ricardo Muti. Los instrumentos orquestales. Tradicionalmente los instrumentos de la orquesta que forman parte se agrupan por una serie de familias y estas son divididas en tres secciones. Está la sección de cuerdas, está la sección de vientos que se dividen a su vez en vientos madera, vientos metales y la sección de percusión. Ahora bien, los instrumentos de cuerda son instrumentos de cuerda o cordófonos. Estos instrumentos musicales que producen sonidos por medio de las vibraciones de una o más cuerdas. Estas cuerdas están tensas entre dos puntos dentro del instrumento. Los instrumentos de cuerda son la sección más grande, aunque solo hay 4 tipos de instrumentos. Como apreciamos en la imagen, está el violín, está la viola, está el cello y está el contrabajo. Todos estos instrumentos cabe resaltar que tienen un arco en donde se frotan las cuerdas para producir sonido. Las cuerdas son la sección que están tocando la mayor parte del tiempo y normalmente forman la base de la música. Si ellos no están tocando la parte melódica, simplemente están acompañando. Las cuerdas se sientan siempre al frente en el escenario,
haciendo una forma de abanico frente al director y esto lo explicaremos más adelante en lo que vendría siendo la distribución orquestal. Ahora bien, la sección de los vientos madera. Los instrumentos de viento madera o aerófonos son una familia de instrumentos musicales que se encuentran presentes dentro de la orquesta. Se clasifica como tal porque cualquier instrumento musical produce sonido mediante ¿qué? Mediante una vibración de la columna de aire en su interior sin necesidad de cuerdas o membranas, sin que el propio instrumento vibre por sí mismo. Los instrumentos de viento madera, la vibración del aire va dentro del tubo de madera que conforma el cuerpo del instrumento y produce el sonido. Eso sí, cabe resaltar que ellos utilizan una caña en la boquilla que es de madera y esto hace que vibre y produzca el sonido. La longitud del tubo determina la altura del sonido. Entre más chico, más agudo. Entre más grande, más grave. Aunque este grupo de maderas en su origen se construían de madera, en la actualidad algunos de estos instrumentos se construyen de metal, como por ejemplo la flauta transversa. Los vientos se sientan una o dos filas dependiendo del tamaño de la orquesta. Siempre van detrás de las cuerdas. Están los cuatro instrumentos que nosotros podemos apreciar. Entre estos está la flauta, está el oboe, está el clarinete, está el fagot y la manera de cómo los ejecutantes ejecutan su instrumento, valga la redundancia. Ahora bien, viene la sección de los vientos metales. Los instrumentos de viento metal se llaman simplemente porque están hechos de metal. El sonido de estos instrumentos son potentes, son fuertes, son penetrantes y vibrantes. Su embocadura tiene forma de embudo y el sonido se produce cuando el aire es introducido por el movimiento de los labios en la boquilla. Esta vibración hace que se produzca el sonido. La posición de los labios es fundamental para ejecutar una nota. Aquí vemos los instrumentos representativos, que son el trombón, está la trompa, está la trompeta y está la tuba. Ahora bien, la sección de los instrumentos de percusión. Un instrumento de percusión es un tipo de instrumento musical cuyo su sonido se origina al ser golpeado o agitado. Es quizás la forma más antigua de un instrumento musical, ya que la percusión se distingue ¿por qué? Por la gran variedad de timbres que es capaz de producir y por su facilidad de adaptación con otros instrumentos musicales. La mayoría de los instrumentos de percusión tienen un timbre distinto, incluyendo los tambores, cada variedad tiene timbre diferenciado. Un instrumento de percusión puede ser usado para crear patrones de ritmo, ya sea como la batería, como el tam-tam, o bien para emitir notas musicales como el xilófono, suele acompañar a otros con el fin de crear y mantener el ritmo, pero también puede ser instrumento solista o formar orquesta. Aquí vemos los instrumentos más representativos, en este caso el tímpani, el bombo, el redoblante y el xilófono. Ahora bien, la distribución de la orquesta. La colocación y distribución de los instrumentos musicales en una orquesta no es evidentemente fruto de un capricho o una casualidad. Los músicos, ya bien sean compositores, directores de orquesta, intérpretes, conocen la sonoridad de cada instrumento y saben cómo deben estar colocados en el escenario para la recepción de la música correcta. Estos sí, los instrumentos de la orquesta se distribuyen formando un semicírculo. ¿Sí? Un semicírculo en torno al director, como podemos apreciar en estas imágenes, que se sitúa en el centro y enfrente de todos los músicos. La colocación seguirá siempre un mismo sentido, de izquierda a derecha, en donde la izquierda van los instrumentos más agudos y la derecha los instrumentos más graves. Aquí, como pueden ver en esta imagen, vale más que cualquier explicación y les mostraré la ubicación de los instrumentos. En la primera fila, como podemos ver, están los instrumentos de la sección de cuerdas. Comenzamos desde el más agudo, por supuesto, los violines primero, los violines segundo, los chelos, que son los que están aquí, las violas y los contrabajos que siempre están ubicados detrás de los chelos. Esta es la primera fila. En la segunda fila, que está dividido en fila 2 y 3, por lo general está la flauta, está el oboe y detrás está el clarinete con el fagot. Cabe resaltar que en los instrumentos de viento metales, dependiendo de la obra, va la ubicación de los cornos franceses, o en este caso las trompas,
que son de la familia de los metales. Puede estar desde el lado izquierdo o puede estar en el lado derecho, dependiendo de la obra. Por lo general siempre en el medio van las trompetas, seguido del trombón y de la tuba. Y al final, la última fila, valga la redundancia, están los instrumentos de percusión. Esto sí, cabe resaltar que en el medio de la percusión están los tímpanes, que vendría siendo el jefe de sección de la percusión. Aquí vemos la representación gráfica de los instrumentos y aquí vemos la representación gráfica de los nombres de los instrumentos. Ahora bien, las orquestas más representativas. Llegar a ser miembro de una gran orquesta famosa no es nada fácil. Eso sí, el panorama de la música profesional siempre ha sido un escenario humilde y en el que cuesta mantenerse a flote. Conseguir triunfar dentro de la orquesta y llegar a ser reconocido en el mundo de la música profesional conlleva a un largo camino lleno de obstáculos y superación día tras día. Así pues, el músico que decide convertir su afición o pasión en una vocación o medio de ingresos económicos, tiene que ser muy claro que el proceso no será fácil. Y la oferta-demanda lo acompaña en todo momento. Aquellos músicos que directamente aspiran a tocar en una orquesta profesional o directamente en orquestas famosas deben cumplir con algunos requisitos muy estrictos en cuanto a currículum profesional, estudios académicos, gran experiencia y la trayectoria impecable. Ahora bien, hay diferentes tipos de orquestas. Está la orquesta sinfónica, la orquesta filarmónica y la orquesta de cámara. Antes de continuar es importante resaltar, tener claros estos conceptos para saberlos manejar. En tal caso, la orquesta sinfónica presenta una amplia constitución de instrumentos sinfónicos de cada familia musical. En este caso, los vientos madera, los vientos metal, las cuerdas, la percusión. Normalmente este tipo de orquesta sinfónica cumple con de 80 músicos a 100 músicos y dependiendo de la pieza que se va a interpretar. Ahora bien, la orquesta filarmónica. La orquesta filarmónica también incluye las cuerdas, percusión y la familia de los vientos. En cuanto a su formación, se pueden integrar números de 95 a 106 participantes aproximadamente. Esto sí, en vez de tocar música fielmente sinfónica, también se ven obras de teatro, ya se ve la ópera, el ballet. Y por último está la orquesta de cámara. De igual manera presenta todo tipo de familias musicales, pero eso sí, en menor volumen que el resto de las orquestas. Son más limitadas en un número y pensadas para funcionar en salones, en palacios de la antigua aristocracia y en auditorios muy pequeños. Ok, ahora vamos a hacer una relación de las tres. En tal caso, si bien es cierto, la diferencia que podemos encontrar entre la orquesta sinfónica y la orquesta filarmónica es desde sus orígenes. ¿Por qué? Porque la filarmónica se constituyó como una asociación de aficionados y amantes de la música, que no necesariamente tenían que ser músicos profesionales, como sucede en la orquesta sinfónica. La cuestión es que con los años ambos términos se han ido igualando, ya que se pueden constituir prácticamente como un sinónimo de lo que vendría siendo la actualidad y refiriéndose a cualquier forma de ellos de una manera distinta, pero al final significa lo mismo. Obviamente la variedad fue desde el origen. Eso sí, la única que es diferente es la orquesta de cámara. ¿Por qué? Porque se presenta por cualquier conjunto instrumental, eso sí, más pequeño. Además, a diferencia de las de diferentes orquestas, no tiene una formación concreta de instrumentos, o sea que puede estar compuesta por instrumentos no netamente de la familia de la percusión, de la familia de los vientos o de las cuerdas, y por lo general siempre sus intervenciones son como instrumento solista. Ahora aquí vamos a ver las orquestas más representativas, ya que conceptuamos los conceptos y las definiciones de cada uno, por lo menos las más famosas. Está la Berliner Philharmonic, está la Vienna Philharmonic, está la Orquesta Real del Concertgebouw, está la Orquesta Sinfónica de Chicago, está la London Symphony Orchestra y está la Boston Symphony Orchestra. Los compositores más representativos. Un compositor es aquella persona que con la capacidad de hacer composiciones musicales, el que sabe escribir composiciones musicales según las reglas del arte, donde básicamente organiza una serie de sonidos, donde puede ser de manera solista o de manera de agrupaciones, en forma de que los acordes
teniendo como base los parámetros de qué, de la teoría musical. El compositor es aquel que inventa, que trabaja la música mediante los sonidos de una forma imaginativa con el fin de poder crear su propia música. Es quien tiene la capacidad de hablar a través de qué, de los sonidos. El compositor es quien construye la música. La composición musical es el arte que tiene como objetivo la creación de obras musicales. Sin embargo, grandes compositores subsistieron principalmente ¿por qué? Por ser la labor de ser un director de orquesta. Sus figuras eran tan respetadas en la orquesta por la autoridad que se le daba tanto como director de orquesta como compositor. Aquí vemos lo más representativo. Vemos en este caso a Ludwig van Beethoven, a Richard Strauss, Johann Brahms, Antoine Dvorak, Gustav Mahler, Peter Tchaikovsky, Richard Wagner y John Williams. Y quiero terminar con John Williams porque es un compositor del siglo XX, siglo XXI, en donde sus obras están en la cumbre o en la cúspide de lo que vendría siendo temas de películas. Ahora bien, ¿cuáles son las obras más representativas de él? Harry Potter, Star Wars, E.T., entre otras que han ganado grandes nominaciones. Actualmente tiene 90 años y este señor ha hecho un trabajo de verdad que impecable en lo que vendría siendo la composición musical en música de películas, tanto como director de orquesta.